Cristo. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarles que leamos el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2. Lo vamos a hacer, hermano, con toda humildad, pero siempre dispuesto para la obra del Señor. Pues sé que en nuestra iglesia Dios tiene grandes predicadores, virtuosos, pero que también Dios también ocupa a las personas de pocas palabras, y yo soy uno de esos, pero lo hago, hermano, con todo gusto, compartir la palabra del Señor. Isaías capítulo 59, del 1 al 2, vamos a leer, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a titular el mensaje: Consecuencia del pecado, o puede llamarse consecuencia de la desobediencia, pero me gustó, hermano, el tema consecuencia, el título, consecuencia del pecado. Todos conocemos la historia de Israel, un pueblo que fue elegido por Dios, con todo el respaldo de Él. Conocemos bien cómo se inició con Abraham, cómo fue el llamado de Abraham, cómo Dios comenzó a tratar con ellos y en qué momento se formó como pueblo. Y Dios les había dicho que si fueran obedientes, pues Dios iba a estar con ellos, iban a ser bendecidos en la ciudad, en el campo, al salir, al entrar, de manera que tenían todo el gran favor de Dios. Estuvieron en el desierto por 40 años, allí Dios los sustentó de alimento, de agua, no le faltó ropa, no le faltó calzado, bueno, no le faltó nada. Ellos tuvieron 120 años de una gran bendición cuando el rey Saúl gobernó por 40 años, el rey David otros 40 años, y Salomón 40 años, que suman 120 años, fueron tiempos de gloria. Y qué bonito es, hermano, cuando uno tiene todo el favor de Dios, bendiciones materiales, bendiciones espirituales, porque, hermano, teniendo salud, aunque uno no tenga dinero, lo tiene todo porque puede trabajar. Israel tuvo todo el favor de Dios y lo llevó a un nivel muy alto a ese pueblo escogido. Yo solamente voy a resumir un poquito la historia, pero llevándolo a ese nivel altísimo que todas las naciones se admiraban de ese Dios que tenía ese pueblo escogido, ellos comenzaron a desobedecer. Fue el pueblo, no fue Dios. Porque en el versículo 1
nosotros nos damos cuenta que dice allí que he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios siempre estaba a favor. Dios siempre estaba para bendecirlos, como también está a favor de nosotros para bendecirnos. Ellos, después de Salomón, pues el pueblo se dividió, quedaron 10 tribus, que se conoce como el reino del norte o el reino de Israel, y 2 tribus, hermanos, que quedaron en el sur como el reino del sur. Ustedes saben que Israel, pues Asiria, los asirios, acabó totalmente con esas 10 tribus, con el reino del norte, pues se los terminó totalmente, y luego pasó otros años más el reino del sur, el reino de Judá, que era Jerusalén. Así es que ellos, por la desobediencia, hermano, en este tiempo que estaba este gran profeta Isaías les había advertido muchas cosas, pero ellos se habían rebelado contra Dios, estaban desobedeciendo, y la desobediencia pues tiene grande castigo. La desobediencia, hermanos, pues tiene grandes consecuencias. Ellos pues se rebelaron contra Dios, desobedecieron, y como usted sabe que hay un texto que dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, que ahí estaban cuestionando a un hombre que había sido sano, los fariseos, y él dice ahí en ese versículo que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. O sea que si nosotros, hermanos, de verdad le tememos a Dios, le obedecemos, Dios nos va a escuchar, nos va a ayudar, nos va a bendecir y vamos a estar bien. Entonces dice acá en este versículo 1, ni se ha agravado su oído para oír. El oído de Dios siempre lo tiene bueno. Fíjense que uno cuando va ya más adulto va perdiendo bastante el oído. Ya escuchamos al hermano, y yo como también soy hipertenso, hermano, algunas veces pues el oído me zumba, y uno va perdiendo el oír, ya tiene poco oído. Pero el oído del Señor, hermanos, no es como nosotros. Él siempre está atento el clamor de sus hijos. Pasen generaciones, años, ese oído de Dios está atento para escuchar a aquellos que claman. Y David tuvo razón en el Salmo 34 que dijo, este pobre clamó y le oyó Jehová. Dios escucha. Pero aquí el problema era que ellos habían desobedecido y Dios no los iba a escuchar totalmente. Ellos querían, pero el oído para ellos de Dios estaba tapado. Y el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Consecuencia número 1. Hermanos, ¿qué había pasado? Había separación entre Dios y el pueblo de Israel. Qué complicado es eso, hermano, cuando hay división hasta en el hogar, cuando hay división en los líderes, cuando hay división en la iglesia. Eso no es bueno. Dios no es de divisiones, pero es que el problema es que Dios, hermanos, no se complace del pecado. Y lo vamos a ir contestando. El pecado nos separa de Dios. Oiga bien, y repita conmigo esta expresión: el pecado nos separa de Dios. ¿Por qué nos separa? Hagámonos una pregunta.
porque Dios no se complace de la maldad. Dios es puro y Dios es santo. Y por eso es que Dios no se complace de la maldad. Porque el pecador no puede habitar junto a Dios. Aunque nos duela, eso nos dice la palabra de Dios. Salmo 5, versículo 4 y el versículo 5, lo vamos a ir leyendo después. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Esas son unas preguntas que yo le he puesto a la división. Porque Dios es santo. Y todo lo que es santo y todo lo que no es santo le desagrada a Dios. Todo, hermano, lo que no es santo le desagrada a Dios. Y yo, hermano, leía un texto que está en Habacuc 1:13, que lo quise memorizar, pero la primera parte se lo voy a leer, y dice así, mi hermano Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Quién es muy limpio de ojos? Dios. Qué bueno, hermano, que nosotros fuéramos como Dios, pero nosotros somos bien diferentes. Cuando estamos viendo las redes sociales y sale algo que nos atrae, pues abrimos la pantalla más grande, ¿verdad, hermano? Fíjese cómo somos nosotros, hermano. Mire, eso es bien delicado. Pero el ojo de Dios no puede ver el mal. Cuando nosotros estamos haciendo lo malo, el ojo de Dios se aparta. Qué triste es cuando Dios se aparta del hombre. Salmo capítulo 5, versículo 4, nos dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Eso dice la Biblia, hermano. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece de verdad el que hace iniquidad. Porque Dios de verdad no se complace, hermanos, con el pecado. Ese somos nosotros que nos complacemos con el pecado. Pero Dios es santo. Y los que desobedecen, pues tienen grandes dificultades. Conocemos la historia de Adán y Eva. Desobedecieron, estaban en un buen lugar que Dios los tenía ahí para como que dirigieran todo lo que estaba en ese lugar tan bonito llamado Edén. Pero la desobediencia, hermanos, los llevó a pagar grandes consecuencias. A la mujer le dijo: con dolores tendrás a tus hijos. Y es doloroso cuando una mujer tiene sus hijos. Y el hombre le dijo: bueno, aquí tenías todo, mi querido amigo. Tenías comida, tenías vivienda. ¿Qué no tenía Adán? Todo. Me imagino aquel clima bastante agradable. No frío ni calor. Porque lo que Dios da, hermano, lo hace bueno. Entonces le dijo: bueno, como usted desobedeció, con el sudor de tu frente vas a trabajar para que puedas comer el pan de cada día. Sentencia: la tierra que producía lo mejor, ahora te va a producir espinos. ¿Y quién le gusta un terreno lleno de espinas? Nadie, hermanos. Hasta yo, que no soy ganadero,
Yo no soy agricultor, pero a mí me gusta lo bonito, hermano. Yo no me paro donde hay una tierra árida. A mí me gustan esos terrenos que son bien fértiles. Eso me gusta a mí. Pero sigamos, hermanos. El pecado, hermano, lo que dice según Isaías 59:2, dice allí: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Problema cuando Dios no escucha nuestras oraciones, es por la desobediencia. El pecado, en segundo lugar, te roba el gozo de la salvación. Eso le pasó a David, y lo voy a llevar a leer Salmo 51 del 1 al 12. Mire, hermano, David había desobedecido, y por la desobediencia que él tenía, ustedes saben que David era un hombre cantor, recibía salmos, un hombre que tenía la bendición de Dios de poder cantarlos y que el pueblo disfrutara de lo que él recibía de parte de Dios. Pero cuando él desobedece, cuando vio aquella mujer Betsabé, del segundo libro de Samuel, capítulo 11 y el capítulo 2, allí se relata esa historia. Él, hermanos, tuvo que pagar caro eso que hizo en esa desobediencia. Y dice el Salmo 51, porque él recita este salmo, y un salmo de David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es que Dios es misericordioso. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Oiga bien como dice David: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David, hermanos, lo vemos aquí en este salmo, que estaba bien arrepentido, pidiéndole misericordia a Dios. Porque en esta vida, hermanos, el ser humano, como vive siempre en esta vida humana, el hombre falla y fallamos. Pero debemos de entender que necesitamos bajarnos y pedirle misericordia a Dios. Porque fuera de Dios, oiga bien, fuera de Dios no hay gozo ni hay felicidad. Lo quiero llevar a leer el Salmo 16, versículo 11.
porque fuera de Dios, hermanos, de verdad, dice la Biblia que no hay gozo. Me mostrarás la senda de la vida. Y dice la segunda parte del texto, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia tu diestra para siempre. Delicia, que es algo delicioso, hermano, como dice el Salmo 133, algo que es bueno. Hermanos, oiga bien lo que dice el texto. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Verdad que nosotros en el culto nos gozamos? ¿Sabe por qué nos gozamos? Porque le abrimos nuestro corazón a Dios. Cuando están las alabanzas, cuando estamos orando, estamos platicando con Dios y nuestra alma se deleita. Pero fuera de Dios, hermano, el espíritu se contrista. Porque el espíritu es una persona, como cuando nosotros amamos a nuestros hijos y por su desobediencia de ellos, o lo malo que ellos hacen, hermano, cómo nos pagan de mal algunas veces. Yo no estoy diciendo a mis hijos, pero a veces los hijos pues se comportan de esa manera con sus padres. Pues el padre, como tiene gran amor por el hijo, aunque no le dice nada, pero por dentro se rompe el corazón de ese padre. Así es Dios con nosotros. Así es el Espíritu Santo cuando nosotros le desobedecemos, estamos en pecado y sabemos que eso no es lo que a Dios le agrada. Entonces el Espíritu de Dios se contrista. Porque nosotros, dice un texto, que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Hemos sido sellados, quiere decir que ese Espíritu de Dios está en nosotros. Pero Efesios capítulo 4, versículo 30, que ese no lo tenía aquí, pero fue Dios que me lo acaba de dar, 4:30, y dice el texto allí, hermanos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Usted ha sido sellado con el Espíritu de Dios para el día de la redención. Significa que usted ya tiene el sello de Dios, pero esa desobediencia que nosotros cometemos, pues tiene grandes consecuencias. El pecado te roba el gozo. ¿Y por qué te roba el gozo, hermanos? Es porque nosotros practicamos lo que esta carne le gusta. Y eso sí es de verdad grave. Y la Biblia dice, no os engañéis, que está en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Lo vamos a leer. Usted se lo va a saber, pero yo quiero más o menos sacar el versículo 8, perdón. No os engañéis, dice el texto, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice el versículo 7. Pero hermanos, sé que usted se puede esconder de nosotros, yo me puedo esconder de mi esposa, de mis hijos, de los hermanos, pero de Dios no me puedo esconder, porque van los frutos. Y dice así, miren, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que produce la carne, hermanos? Corrupción. ¿Y qué es corrupción? Algo que no es bueno, algo que no sirve, y esto es lo que la carne hace. Cosecha lo que siembra. Nadie va a cosechar maíz si siembra frijoles. Si siembra frijol, va a cosechar frijoles, hermanos. Así es que si lo que nosotros sembramos, pues eso vamos a cosechar. Por eso que David había perdido el gozo, porque había desobedecido a Dios. Y las consecuencias de David, hermanos, fueron graves. Él lo hizo en oculto,
Y le dijo el profeta Natán, lo que tú lo hiciste en oculto, mira, le dijo, vas a tener problemas con tus familias. Bueno, usted sabe que él era un rey y le dijo, las mujeres que eran tuyas, pues van a ser de otros a la luz del día, consecuencia del pecado y de la desobediencia. Vamos a ir rápido. Número 3, el pecado destruye tu vida y la de tu familia. Y eso así es, hermanos. El pecado destruye nuestra vida física, ya no digamos espiritual, pero le voy a poner un ejemplo física. Hace como un mes murió una tía mía y yo fui a la velación, 2 noches, y está ahí un hombre que es familiar mío, primo, que él, pues conociendo muchas cosas de Dios, porque casi toda la familia es cristiana, pero él ha querido involucrarse en el vicio. Mire, hermanos, para no exagerarle, fíjese que es más grueso este dedo que esto de aquí, esto de aquí. Por el vicio, ha destruido totalmente su vida. Hay gente, como siempre, hay gente que se compadece, pues le lleva comidita, algunos amigos, familiares, y se vuelve a restablecer. Pero un día que yo fui por ahí, andaba haciendo una diligencia, yo le dije, porque él me pidió dinero, le dije, yo no te puedo dar dinero porque vos lo ocupas para tomar. Y me dijo unas cosas allí, y me dijo, mira, fíjate que fulano, que es más pobre que vos, me trajo, me dijo, 12 cervezas. Y yo le dije, pero eso te va a destruir más la vida, porque ya tiene todo, hermanos, que ya imagínense cómo se ve, como un muerto caminando. Ha destruido su vida por la forma o por el estilo de vida que él lleva. Y es mucho menor que yo. Los muchos que tengan son de 38 o 40 años, creo. Por eso, porque el pecado destruye la vida física. Puse un ejemplo. Usted conoce algunos más. Y el plan de Dios es que el hombre viva feliz. Fíjese que el plan de Dios, hermano, no es que el hombre viva mal. Fue el hombre por la desobediencia que comenzó a vivir mal, amargado, triste, desconsolado y aborreciendo a los demás. Cuando Dios, y repito una vez más a recalcar la historia de la primera pareja, Dios lo había puesto en el mejor lugar. Adán era feliz, se levantaba, quizás disfrutaba de todo lo bonito que estaba ahí, y también Eva. Pero la desobediencia, hermanos, pues lo llevó a luchar por la vida, a levantarse. Mire, los jóvenes, le hacen duro para levantarse si es a las 5 de la mañana. Más el domingo, que hay que levantarlos a las 7:30 para que vengan al culto. Porque qué galán es dormir, más cuando uno está joven. Eso es lo más mejor, comer. Es la vida, pero ya cuando le toca responsabilidades, pues el cuerpo no le agrada porque no es lo correcto. Así es que Adán tenía todo y Dios lo formó para que fuera feliz. El plan de Dios es que el hombre, hermanos, viva bien. El plan de Dios es que la familia viva bien unida, en unidad, que la iglesia vivamos en unidad, que la iglesia tengamos amor los unos por los otros. Pero ¿quién siembra el odio? Satanás. ¿Quién es el mentiroso? Satanás. ¿Quién hace que el hombre viva infeliz? Satanás. Porque hay un texto que dice, Juan 10:10, que Satanás solo vino a destruir, a matar y a hurtar. Pero que Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia.
Eso es lo que hace Cristo. Satanás divide, hermanos, y destruye y mata. Mire, ¿se acuerda cuando Dios no recibió la ofrenda de Caín con agrado y recibió con agrado la ofrenda de Abel? ¿Qué hizo Caín? Siendo su hermano, hermanos, si uno tiene que amarse con los hermanos, si es en carne hay que perdonar, y si es en Cristo también tenemos que perdonar, porque entonces, ¿en qué nos conoceráis que somos hermanos? O que somos hijos de Dios, en que nos amemos los unos con los otros. Si usted no ama y no perdona, entonces que no ha conocido a Dios. Viene a la iglesia, se reúne, ora, ofrenda, y si algunas veces quizás diezma, pero si no ha nacido de verdad, nos puede pasar como Caín, que le sonreímos al hermano, pero por dentro hay una raíz de amargura, pero malísima. ¿Sabe qué hizo Caín? Invitó a su hermano en el campo, y estando su hermano ignorante totalmente, como él era fiel a Dios, amaba como Dios ama, se fue con su hermano quizás abrazado. Cuando Caín tuvo la oportunidad, lo mató. Eso hace el diablo, desunir, quitar vida y destruye. Pero nuestro Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia, hermanos. Gloria al Señor. Como número 4, el pecado te lleva a perder la vergüenza, hermanos. Eso hace el pecado. Son consecuencias del pecado. El pecado se lo lleva a la persona a perder el uso natural. Pierde toda la vergüenza. Y quiero apoyarlos, hermanos, con esta idea, con Romanos 1, versículo 24 al 28. Yo tenía solamente 2 versículos ahí, pero lo voy a llevar para que tengamos una idea qué hace el pecado. Por la desobediencia. Porque esta gente, hermanos, no era que no habían conocido a Dios, sí lo habían conocido. Ellos habían conocido las cosas de Dios, porque el versículo 21, lo voy a leer para tomar la idea después, pues dice así: pues habiendo conocido a Dios, como usted sabe que hay que leer el contexto, ¿verdad? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, ¿cómo hace el que no conoce a Dios? Ese corazón, ese pensamiento, esa mente se ciega en la oscuridad y hace lo que quiere. El 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia por la desobediencia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, eso dice el 28, mire la consecuencia. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El que desobedece y vive en pecado, pues Dios lo entrega a que haga cosas vergonzosas, cosas, hermanos,
que de verdad son aborrecibles a Dios. El pecado te lleva a perder toda la vergüenza, hombre con hombre. Es que Dios hizo al hombre, hizo a la mujer. La mujer tiene que ser mujer, aunque hoy las leyes están cambiando, pero la Biblia no enseña, la Biblia enseña lo que Dios ordenó. El pecado, hermanos, de verdad que hace cosas que son vergonzosas hasta para uno, ya no digamos para Dios, son aborrecibles. Número 4, el pecado te aleja de la vida eterna, porque el hombre pecador quiere darle todos los placeres a su vida, todo, hermano. Él quiere estar viendo, como dice aquel gran hombre de Dios Juan en su epístola, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Eso no proviene de Dios, eso proviene del mundo. Todas esas cosas que nuestros ojos quieren ver, que nuestra carne quiere delectarse, eso, hermanos, te aleja de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 6, lo vamos a llevar otra vez a leer allí, 6, vamos a leer el versículo 17, 5, perdón, Gálatas 5, 16 y 17 vamos a leer, y dice así la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Los deseos, hermanos, de la carne se oponen a las cosas del Espíritu de Dios. Y mire, hermano, lo que hace la carne, versículo 19, y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahí está un listado. Pero la última parte del versículo 21 que yo quiero sacar es que dice: como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice la Biblia, hermanos? No heredarán el reino de Dios. Si se sigue practicando esas cosas, es porque usted no ha conocido a Dios. Es porque usted está viviendo en las obras de la carne. Y hay un texto muy bonito que siempre se recita, que está en Hebreos 12:14, que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Si nosotros seguimos pecando, no tenemos paz, no vivimos en santidad, y la santidad es ser apartado, separado de las cosas del mundo. Y si nosotros vivimos en esas cosas, pues la Biblia dice que el que practica tales cosas no heredarán el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, número 1, no podía ver el reino de Dios. Número 2, no podía entrar en el reino de Dios. ¿Queremos ver el reino de Dios? Tenemos que nacer de nuevo. ¿Queremos heredar el reino de Dios? Pues hay que dejar todo lo que esta carne le apasiona. Porque la Biblia es bien clara que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Y Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué bonito es nueva. Nuevo es nuevo, hermanos. No está diciendo renovado, es nuevo. Las cosas viejas pasaron y en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Como último, lo que hace
las consecuencias del pecado. Romanos 6:23. Ustedes saben ese texto, pero lo voy a llevar a que lo leamos juntos. Y dice así: porque la paga del pecado es muerte. Eso dice, hermano. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo se hace una pregunta en el versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta está en el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos amados, debemos de buscar la forma de apartarnos, porque ya no podemos vivir en las cosas que esta carne le agrada. Debemos de vivir conforme a lo que le agrada a Dios, porque Dios no se complace de la maldad. El pecado no solamente te destruye físicamente, sino que te destruye, te aleja de Dios, hermanos. Y también te puede quitar la vida en este mundo, porque el pecado no tiene otra cosa sino que solamente destruir al ser humano. Busquemos cómo agradar a Dios y Dios nos bendecirá en todas las áreas espiritualmente. Vamos, hermanos, a orar por las peticiones que están. Dice que tenemos oración por la hermana Miriam Martínez. Ella pide oración